Hoy vamos a comenzar una serie de programas sobre el tema las relaciones entre economía y política. Es un tema que vamos a presentar y tratar de profundizar a través de una serie de lecturas de distintos textos escritos por mí también en diferentes momentos, en diferentes etapas de mi trabajo intelectual. Es un tema que de alguna manera atraviesa toda mi investigación, toda mi búsqueda, a pesar de que en ningún artículo o en ningún libro lo he tratado de manera sistemática. Pero como se va a ver, está presente desde los comienzos mismos de mi estudio, porque está enmarcado en la motivación central o principal de todo mi trabajo, que es la búsqueda de una nueva estructura de la acción transformadora. Búsqueda de una nueva estructura de la acción transformadora que inicié a pensar en 1974-1975, después de comprobar el fracaso de las formas de acción política tradicionales, convencionales, a través de las cuales se intentaba y se intentó especialmente en Chile, pero era la forma que se aplicaba y que en cierta medida todavía se intenta hoy de producir una transformación profunda de la sociedad. Me pareció que esa experiencia, entendida, examinada en profundidad, ponía de manifiesto que la política tradicional en sus diversas modalidades, como organizaciones políticas revolucionarias o reformistas o progresistas de cualquier tipo, eran insuficientes, inadecuadas para producir una transformación profunda de la sociedad, para llevar la sociedad a la superación de las injusticias, de los problemas propios de la sociedad capitalista, tal como la acostumbramos definir, y también para avanzar en la creación de una nueva sociedad, de una nueva civilización, y también de un nuevo tipo de relaciones humanas y un nuevo tipo de ser humano. Entonces, esa convicción a la cual llegué en ese momento, de que las formas de la acción política tradicional son inadecuadas, son inconducentes a tales propósitos, me hizo surgir la interrogante de encontrar una nueva estructura de la acción transformadora. Y ese tema es el que ha estado presente de alguna manera en todo mi trabajo hasta hoy. Es lo que he estado tratando de construir teóricamente y también de alguna manera, de alguna forma, prácticamente. Y el tema entonces ha ido apareciendo en distintos momentos, en distintas formulaciones parciales. Por ejemplo, ya en el primer tomo, en el primer libro de la obra Economía de Solidaridad y Mercado Democrático, en los prolegómenos de este libro, formulo el tema diciendo que este libro forma parte de una obra tendiente a analizar críticamente las potencialidades que tengan distintas formas de acción y organización de la sociedad civil para desarrollar fuerzas propias y autónomas de respuesta a la crisis económico-social contemporánea y de transformación histórico-política. Ello enmarcado en un proyecto intelectual más vasto, orientado a la búsqueda de una nueva estructura de la acción transformadora, capaz de integrar un sistema coherente de actividades tendientes a la democratización de la economía y del mercado, de la política y del Estado, del conocimiento y de la ciencia.
El tema de la relación entre economía y política, y más ampliamente entre sociedad política o Estado y sociedad civil, es además un tema central de la que proponemos y que hemos venido elaborando y proponiendo bajo el nombre de ciencia de la historia y de la política. Es uno de los temas centrales que hemos de alguna manera también trabajado en los libros en que específicamente abordamos esa disciplina, esta propuesta de una nueva disciplina que la iniciamos junto con Pasquale Misuraca en Italia en un primer trabajo que publicamos en italiano con el título Sociología y Marxismo en la crítica de Gramsci, y que recientemente hemos propuesto en una versión actualizada con el título La Travesía y el subtítulo De la crítica del marxismo y las sociologías a la propuesta de una ciencia de la historia y de la política. Es el tema entonces de la relación entre economía y política entendida como en la búsqueda de una articulación de acción en el plano económico y en el plano político capaz de generar dinámicas transformadoras en la sociedad. Pero es también el estudio de las relaciones entre economía y política tal como se han dado en la sociedad moderna y tal como hoy se encuentran articuladas, precisamente siendo la temática, el modo como están relacionados la economía y política, uno de los ejes de la crisis que vive la sociedad contemporánea. Incluso más allá, y para terminar de enmarcar el tema y dar comienzo a su análisis a través de estas lecturas, quisiera agregar algo más. Quisiera agregar que la relación entre economía, política y cultura, la relación entre sociedad civil y sociedad política, es uno de los conceptos centrales que permiten comprender y definir lo que es una civilización. Toda civilización a lo largo de la historia se ha caracterizado por estructurar las relaciones entre economía y política de un determinado modo, distinto en cada una de las civilizaciones. La civilización medieval las articulaba en cierta manera, las actividades económicas con las actividades políticas, es decir, las actividades generadoras de producción de los bienes y servicios necesarios para la subsistencia y el desarrollo económico de la vida humana, con las actividades tendientes a crear un ordenamiento social, una institucionalidad capaz de garantizar, digamos, el funcionamiento normal y coherente de todas las actividades económicas y culturales. La sociedad moderna, a su vez, define las relaciones entre economía y política de otra manera, y la propuesta de construcción de una nueva civilización debe implicar también necesariamente la formulación de otra manera de articulación de esas mismas relaciones, de esos mismos grandes problemas o temas de la sociedad humana o de la historia humana, que son justamente la organización de las actividades económicas y la organización de las actividades políticas, las cuales necesariamente se deben articular con algún grado de coherencia, y esa coherencia es determinante de uno de los ejes definitorios o que caracterizan a una civilización. Otros ejes igualmente definitorios son el modo como en cada una de ellas se articula la teoría con la práctica y del modo como también se articulan las relaciones entre dirigentes y dirigidos. Son varios los ejes que definen y que van caracterizando una civilización. Uno de ellos, absolutamente central, de la mayor importancia, es el de las relaciones entre economía y política, y entonces por eso nos concentramos en este estudio que vamos a iniciar hoy
con la lectura y comentario de un texto breve, de un artículo que escribí en septiembre de 1985, que fue publicado en la revista Opciones, y que de alguna manera nos facilita una entrada al análisis de este tema de manera sencilla, y después vamos a irlo profundizando con la lectura de otros textos. El planteamiento del problema que hago en ese artículo es el siguiente. El problema de las relaciones entre economía y política, y más ampliamente entre sociedad civil y Estado, es uno de los ejes centrales del debate intelectual de nuestra época a nivel ideológico, teórico y científico. Ciertamente no es una cuestión de exclusivo interés académico. Por el contrario, frente a este tema, se adoptan posiciones económicas, políticas y culturales de la mayor relevancia. Estoy haciendo referencia a que a lo largo de todo el siglo XIX y del siglo XX, y todavía en este siglo, en lo que llevamos de este siglo XXI, las grandes discusiones políticas e ideológicas versan sobre cuál es la proporción y el modo en que deben combinarse en la economía, el mercado y el Estado, y en la vida política las clases sociales que se generan en el campo económico. Y por lo tanto, ese gran tema de cuánto Estado, cuánto mercado, cuál es el rol de la sociedad política y de la sociedad civil, es de hecho un tema central de todos los debates en la época moderna. Continúo la lectura. Curiosamente, el debate al respecto no lleva a enfrentar posiciones de derecha con posiciones de izquierda, reaccionarios contra progresistas, sino que se manifiesta al interior de cada una de esas culturas y frentes contrapuestos. Surge así una oposición de otro tipo, entre quienes privilegian la sociedad civil y la economía y quienes sostienen la primacía de la política y del Estado. Ambas cuestiones, tanto en función de proyectos conservadores, reaccionarios o de derecha, como de proyectos transformadores, progresistas o de izquierda. De este modo, si nos representamos la confrontación tradicional entre derechas e izquierdas en un campo o espacio tal que los distinguimos por su ubicación a ambos lados de un eje vertical, podemos representar las posiciones que se debaten en torno a las relaciones entre economía y política por la división del mismo campo mediante un eje horizontal que distingue un arriba, que privilegia la política, y un abajo, que hace primar las actividades de la sociedad civil. Al lado derecho del campo, en la parte de arriba, podremos encontrar posiciones fascistas, nacionalsocialistas y nacionalistas de derecha, y en la parte de abajo, las posiciones liberales y neoconservadoras, mientras que al lado de la izquierda del campo, en la parte alta, identificaremos las posiciones comunistas, socialistas y de corte leninista y populista, y en la parte de abajo, las posiciones cooperativistas, autonomistas, socialistas autogestionarias y comunitarias. En toda la parte alta encontramos el acento puesto en la sociedad política y en el Estado, mientras en la parte baja hallaremos énfasis sobre la sociedad civil y el mercado. Arriba, tendencias centralizadoras de autoridad y disciplina en torno a proyectos globales, nacionales o internacionales. Abajo, tendencias a la descentralización de autonomía y autogestión en torno a organizaciones de base y proyectos locales. Siguiendo con esta representación, el campo nos resulta dividido no en dos, sino en 4 sectores, lo que permite construir un gráfico posicional con la ubicación relativa de todas las fuerzas y posiciones políticas según su mayor o menor distancia respecto de ambos ejes perpendiculares. Resulta interesante observar
que las posiciones extremas respecto al eje izquierda-derecha resultan también adscritas a lugares extremos respecto del eje economía-política, y que también aquellas posiciones que se articulan en lugares centristas respecto al eje izquierda-derecha lo hacen también en torno a posiciones centrales respecto del eje sociedad civil, sociedad política. Si ello es verdad, nuestro gráfico posicional nos permite detectar que el espectro de posiciones tiende a distribuirse en líneas imaginarias de frecuencia dispuestas diagonalmente. Y podemos también distinguir entre posiciones opuestas, cuando dos agrupaciones políticas se encuentran en distinto lado respecto de un eje y al mismo lado respecto del otro, y posiciones contradictorias, cuando las agrupaciones las encontramos en distinto lado respecto de ambos ejes. Por ejemplo, hay oposición entre liberales y cooperativistas, entre nacionalistas de derecha y neoconservadores, entre fascistas y comunistas, entre socialistas, leninistas y autogestionarios, etc. Pero hay contradicción entre comunistas y liberales, entre fascistas y comunitaristas, entre neoconservadores y populistas. Estamos conscientes de que esta esquematización implica una simplificación excesiva y puede tener un uso inadecuado que se traduzca en enojosas reacciones de parte de quienes no se sientan cómodos en las posiciones que se les asigna o atribuye. De todas maneras, puede resultar útil para destacar la relativa independencia del eje tradicional que distingue entre derechas e izquierdas respecto al otro que nos interesa profundizar aquí sobre las relaciones entre economía y política, mercado y Estado, sociedad civil y sociedad política. Para que se comprenda mejor la utilidad que esperamos pueda presentar nuestro gráfico posicional, quizás es conveniente agregar algo respecto a los motivos que nos llevaron a pensarlo. Y es que en forma recurrente y creciente, uno se encuentra en dificultades para identificar respecto de la tradicional distinción entre izquierda, centro y derecha a diferentes ideas, proyectos y propuestas económicas y políticas que son elaboradas y levantadas por diversos grupos y movimientos en los años recientes. Estamos escribiendo ahí en 1985, sin embargo el tema también mantiene vigencia. Existen muchos movimientos, propuestas hoy día que en la medida en que se tienden a definir más precisamente en torno a la centralidad de la política o la centralidad de las acciones de la sociedad civil, es difícil encuadrarlas, enmarcarlas en el otro eje, si son de izquierda o de derecha. Entonces, en ese sentido, nuestro gráfico nos ayuda a precisar ese espacio político en el que están surgiendo, en el que han surgido muchísimos movimientos en los últimos años. Pensemos, agrego, en algunos procesos que son próximos a los que estamos aquí reunidos. Aparentemente el texto fue presentado en alguna reunión o en alguna charla. Por ejemplo, pensemos en la denominada renovación socialista, que está significando una revalorización de la democracia y un distanciamiento del centralismo, un redescubrimiento de los poderes locales y de la descentralización, un accionar que considera crecientemente como sujetos relevantes aquellos que emergen de la sociedad civil, movimiento ese de renovación socialista que toma distancia respecto a la matriz marxista, estatista, centralizadora del cual proviene. Pensemos también en las posiciones o movimientos que se autocalifican como alternativos, que suponen una valoración de las organizaciones de base y de su autonomía respecto de las instancias políticas, el descubrimiento
de las dimensiones tecnológicas y ecológicas y ambientales, los acentos puestos en la autogestión y en la generación de alternativas económicas basadas en relaciones de comunidad en pequeña escala. Me permito recordar también mis propias elaboraciones respecto de las organizaciones económicas populares, la economía de solidaridad, las empresas de trabajadores y la democratización del mercado. No cabe duda que todos esos procesos y elaboraciones significan desplazamientos al interior de un espacio o escenario político y cultural, alejamiento respecto de ciertas posiciones y aproximaciones a otras. Pero no cabe duda tampoco de que estos desplazamientos serían erróneamente interpretados si se los encuadra en una simplista distinción entre derecha e izquierda, como si representaran simplemente movimientos hacia la derecha o hacia el centro. Por el contrario, en muchos de ellos hay desplazamientos hacia posiciones muy radicales, como resultado de una acentuada sensibilidad de rechazo a los autoritarismos y fascismos. Desplazamientos y problemas análogos pueden observarse también en el campo de la derecha. Efectivamente, la política ha cambiado enormemente en los últimos 30 años y hoy día estos conceptos tradicionales de izquierda y derecha tienen un significado muy distinto al que tenían hace 30, 40 años atrás, y justamente es muy difícil encuadrar a veces tanto movimientos de derecha como de izquierda en los conceptos tradicionales de aquella política, precisamente porque ha aparecido como central, porque se han redefinido las posiciones en torno a la relevancia de lo que se entiende por sociedad política y sociedad civil, Estado y mercado, etcétera, según las diferentes concepciones de derecha y de izquierda. En un sentido más general y amplio, puede mostrarse que la historia de la sociedad moderna ha visto desplazamientos del centro de gravedad político que corresponden con buena aproximación a nuestros 4 sectores, más exactamente a 3 de ellos, surgiendo la interrogante de si sea llegada la hora de buscar y encontrar soluciones a la presente crisis, orientándonos hacia el 4º sector aún no explorado o poco explorado. Es decir, lo que estaba en ese artículo proponiendo era, en el fondo, llevar la atención hacia el segmento, digamos, hacia el sector, hacia el espacio de las posiciones que enfatizan la sociedad civil, pero desde ópticas progresistas, desde ópticas que valoran el trabajo más que el capital, las clases populares y no las clases oligárquicas, las posiciones progresistas y no las posiciones reaccionarias, pero que sin embargo valoran, enfatizan la sociedad civil, el mercado, las iniciativas que surgen desde el campo de los espacios privados, digámoslo así, y que toman distancia respecto al estatismo, a la centralización política, a la excesiva primacía de la política que se había dado a lo largo de muchas décadas, incluso siglos, y caracterizando toda la época moderna. Entonces, es ahí donde estamos en ese artículo tratando de orientar la mirada de quiénes, de esas personas, de esos grupos sociales que estaban en ese momento reformulando sus concepciones teóricas, ideológicas, reposicionándose en el espectro político para hacerlos mirar hacia ese espacio del cuadrante que nos interesaba destacar, no tanto porque fueran un nuevo espacio dentro del ámbito de la política actual, vigente, sino pensando, como vamos a ir leyendo más adelante y en los próximos textos que vamos a proponer, mirando hacia una nueva política, mirando hacia más bien un proceso
de construcción, de descubrimiento de una nueva estructura de la acción transformadora orientada a superar la política centrada en el Estado tal como hoy todavía la conocemos y como todavía hoy es predominante. Dejamos hasta aquí la presentación de este tema y la lectura y comentario de hoy, que retomaremos en el próximo programa y donde iremos profundizando estos temas de tan gran importancia.